Hola a todos los amantes de las historias de amor, el drama y las revelaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cómo están el día de hoy? Es un placer tenerlos una vez más aquí en su canal favorito, ese espacio donde desentrañamos los misterios y las emociones que nos regalan nuestras estrellas más queridas. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos y te invito, desde ya, a que te sumes a nuestra creciente comunidad. Dale a ese botón de suscribir para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones y análisis exclusivos. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en los pasillos de la fama y, más importante aún, en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Un tema que desde que se anunció ha encendido las redes sociales y ha provocado un torbellino de especulaciones, esperanzas y, por qué no decirlo, también algunas lágrimas silenciosas. Estamos hablando de una de las parejas más icónicas, más magnéticas y más seguidas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la pregunta que nos convoca hoy, la que ha estado en boca de todos y que parece que por fin, Hande Erçel se ha atrevido a responder con una franqueza desarmante, es la siguiente: ¿qué siente realmente por Kerem Bürsin? Sí, así como lo escuchan. Parece que Hande ha abierto su corazón, o al menos ha dejado entrever lo que guarda en él, y aquí estamos para analizar cada palabra, cada gesto, cada implicación de lo que podría ser una de las revelaciones más esperadas. Prepárense para sumergirse en un viaje emocional que nos llevará desde los orígenes de esta fascinante historia de amor, pasando por su explosivo apogeo, su inesperado desenlace y finalmente lo que podríamos interpretar como el tan ansiado sinceramiento de Hande. Pero antes de desvelar todos los detalles, permítanme recordarles una vez más: si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasionan las historias de sus ídolos, y si quieren ser los primeros en enterarse de cada novedad, no olviden darle like a este vídeo y, por supuesto, suscribirse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Para entender la magnitud de esta supuesta sinceridad de Hande, es crucial que recordemos el meteórico ascenso de esta pareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin no eran dos actores cualquiera antes del Office in the Air, o Senkalkapm, como se conoce en su idioma original. Ambos ya contaban con trayectorias sólidas y un buen número de seguidores. Sin embargo, lo que ocurrió cuando unieron sus talentos para dar vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat fue simple y llanamente magia pura. Desde el primer instante en que sus personajes se cruzaron en pantalla, una chispa innegable saltó. No era solo el guión, era algo que trascendía la pantalla, una conexión tan potente que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada réplica. Los fans, y seamos sinceros, todos los que sintonizamos Love is in the Air, quedamos completamente prendados de la autenticidad con la que Hande y Kerem daban vida a Eda y Serkan. Esa química magnética no solo construyó la magia de la serie, sino que también sentó las bases para la obsesión colectiva que se desataría poco después por su relación fuera de los sets. El Kerem Bürsin efecto, como yo lo llamo, no tardó en manifestarse. Su carisma, su talento, esa mezcla de galán tradicional con un toque moderno y desenfadado, lo catapultaron a la estratosfera del estrellato internacional. Millones de personas en España, Latinoamérica, Italia y más allá, quedaron cautivadas por su sonrisa, su profundidad interpretativa y su innegable atractivo. Era el tipo de hombre que te hacía creer en los cuentos de hadas modernos, pero con la dosis justa de vulnerabilidad para hacerlo real y cercano. Su personaje, Serkan Bolat, aunque inicialmente un tanto frío y metódico, se transformó gracias al amor de Eda, revelando capas de sensibilidad y pasión que conquistaron a la audiencia. Por otro lado, la Hande Erçel magia es algo aparte. Hande, con su belleza etérea, su dulzura innata y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, se convirtió rápidamente en un icono de estilo y una figura admirada por millones de mujeres y deseada por hombres. Su interpretación de Eda, una joven soñadora, fuerte y decidida, pero también vulnerable y profundamente romántica, resonó con una generación. Juntos, eran dinamita. Eran el yin y el yang. Eran, en definitiva, la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real, o al menos, eso era lo que todos queríamos creer y lo que por un tiempo se hizo realidad. Las redes sociales fueron el termómetro de esta fiebre. Cada foto, cada vídeo detrás de cámaras, cada interacción entre Hande y Kerem se convertía en noticia, en tendencia, en motivo de análisis exhaustivo por parte de los fans más devotos. Los Hanke, como se bautizó a la pareja, no solo eran estrellas, eran un fenómeno cultural. La especulación sobre su relación fuera de la pantalla creció como la espuma.
Inicialmente hubo negación, evasivas, el clásico, somos muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad, como siempre, tiene la costumbre de salir a la luz, y en su caso, de la manera más hermosa y pública posible. Recordemos ese momento icónico en las Maldivas, cuando las primeras fotos, capturadas por los paparazzi, confirmaron lo que todos presentíamos y deseábamos: Ande y Kerem estaban enamorados. Fue un estallido de alegría para los fans. Verlos tan genuinamente felices, tan relajados y tan evidentemente enamorados, fue como un sueño hecho realidad. Luego vino la confirmación oficial, las entrevistas donde hablaban el uno del otro con un brillo especial en los ojos, las fotos que compartían en sus propias redes sociales, mostrando una intimidad y una complicidad que eran imposibles de fingir. Vivimos una fase que muchos llamaron el paraíso Hanke. Era una época de pura felicidad, de amor manifiesto, de compartir momentos especiales no solo en la pantalla, sino también en sus vidas personales, inspirando a millones y redefiniendo lo que significaba ser una pareja de ensueño en la era digital. Cada alfombra roja, cada evento, cada aparición pública era una oportunidad para que los Hanke mostraran su amor. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente, eran un testimonio constante de la profunda conexión que compartían. Parecía que su amor era a prueba de balas, capaz de superar la presión mediática, los horarios exigentes y las exigencias de sus carreras. Eran la prueba viviente de que el amor verdadero podía nacer en un set de televisión y florecer bajo el escrutinio de millones. Pero como a menudo ocurre en las historias de amor más intensas, la burbuja de la felicidad, con el tiempo, comenzó a mostrar grietas. Y así, de la misma forma inesperada en que se confirmó su amor, llegó el shock de la ruptura. Las señales fueron sutiles al principio: menos interacciones en redes sociales, la ausencia del otro en eventos importantes, declaraciones más cautelosas. Luego, la dolorosa verdad. La confirmación, aunque nunca oficializada con un comunicado conjunto explícito, se hizo evidente por sus actos y la ausencia de los mismos. La noticia de su separación impactó a los fans como un rayo en cielo despejado. Fue una desilusión colectiva, una sensación de que un cuento de hadas había llegado a un final abrupto y, para muchos, desgarrador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de teorías sobre los motivos de la ruptura, de esperanzas de una reconciliación. El periodo posterior a la ruptura se caracterizó por un silencio ensordecedor. Tanto Ande como Kerem se mostraron extremadamente discretos, profesionales, evitando cualquier declaración que pudiera reavivar la controversia o alimentar los rumores. Cada uno se centró en sus carreras, en sus proyectos personales, en sus vidas, manteniendo una distancia prudente el uno del otro, al menos públicamente. Este silencio, si bien respetable, solo avivó la curiosidad y la necesidad de los fans de entender qué había sucedido y, lo más importante, que sentían el uno por el otro después de una relación tan intensa y pública. Y aquí es donde entramos en el corazón de la cuestión, en lo que el título nos promete: el sinceramiento de Ander Erçel. No ha sido una declaración bombástica en un programa de televisión, ni un comunicado oficial. En realidad, y aquí es donde el arte de la interpretación y la lectura entre líneas se vuelve fundamental, el sinceramiento de Ande ha llegado de una manera más sutil, más reflexiva, en recientes entrevistas donde, al ser cuestionada sobre su pasado, sobre sus experiencias y sobre el impacto de ciertas relaciones en su vida, ella ha respondido con una madurez y una honestidad que antes quizás no había mostrado de forma tan pública. Si bien no ha pronunciado explícitamente "esto es lo que siento por Kerem Bürsin ahora mismo", sus palabras, su forma de abordar el tema de las relaciones pasadas y el aprendizaje personal, nos permiten construir una imagen bastante clara de lo que podría estar en su corazón y en su mente. En estas recientes conversaciones, Ande ha enfatizado la importancia del crecimiento personal a través de cada experiencia, especialmente las que involucran el amor. Ha hablado de cómo cada relación nos moldea, nos enseña, nos ayuda a descubrir facetas de nosotros mismos que desconocíamos. Y al referirse a las relaciones importantes de su vida, sin nombrar directamente a Kerem, es imposible no pensar en él, dada la magnitud y la visibilidad de su romance. Sus palabras sugieren que no hay arrepentimiento, sino más bien una profunda gratitud por lo vivido. Ha expresado que valora cada momento, cada lección aprendida, y que guarda con cariño los recuerdos de las personas que han sido significativas en su camino. Esto, mis queridos amigos, es una forma de sincerarse. No es un "todavía lo amo" en el sentido romántico y actual, sino un "lo valoro profundamente por lo que y por lo que me enseñó".
Es un reconocimiento al impacto que tuvo esa persona, ese amor, en su evolución como mujer y como artista. Podríamos interpretar que Ande siente una profunda gratitud por la etapa que compartió con Kerem. Gratitud por los momentos felices, por el apoyo mutuo en el auge de sus carreras, por haber vivido una historia de amor que, aunque con un final, fue real y significativa para ambos. Parece haber una paz, una aceptación de lo que fue y de lo que ya no es, pero sin borrar la importancia de esa etapa. Sus palabras sugieren que no hay rencor, no hay amargura, sino una comprensión madura de que las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin, dejando tras de sí un legado de crecimiento y aprendizaje. La madurez con la que Ande aborda estas cuestiones es reveladora. Nos muestra a una mujer que ha procesado sus emociones, que ha reflexionado sobre sus experiencias y que ha llegado a un punto de equilibrio. Es una Ande que ya no busca justificaciones ni explicaciones para el público, sino que habla desde un lugar de autenticidad personal. Esto es lo que muchos fans han estado anhelando, no necesariamente una reconciliación, sino una señal de que, a pesar de la separación, el respeto y el cariño por los momentos compartidos perduran. Por supuesto, las fantheories y las esperanzas de una reconciliación persisten. Cada vez que Ande o Kerem son vistos en un mismo evento, cada vez que hay una pequeña interacción, por mínima que sea, las redes sociales estallan con la posibilidad de un Hanke 2.0. Y es comprensible. Cuando una pareja inspira tanto amor y fantasía, es difícil para los fans aceptar un final definitivo. Sin embargo, la realidad de las relaciones de celebridades es infinitamente más compleja de lo que a menudo imaginamos. La presión mediática, el escrutinio constante, la falta de privacidad, los horarios demandantes, todo esto puede ejercer una tensión inmensa en cualquier relación, por muy sólida que parezca. Mantener un amor a flote bajo la mirada de millones es un desafío que pocos pueden superar ilesos. Ande, al hablar de sus experiencias pasadas con esta nueva perspectiva, también nos ofrece una mirada a los desafíos inherentes a ser una figura pública. Ella sabe que su vida personal, especialmente sus relaciones, está constantemente bajo el microscopio. Y el hecho de que ahora pueda hablar de ello con tal serenidad, sin caer en la victimización o en la evasión, demuestra una resiliencia notable. Nos está diciendo en esencia que lo que vivió fue real, fue importante, pero que también forma parte de un camino personal de autodescubrimiento. En cuanto a sus carreras, tanto Ande como Kerem han continuado brillando individualmente. Ande ha estado inmersa en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía y más allá. Su enfoque ha sido claro: profesionalismo y crecimiento artístico. Ha demostrado que su brillo no depende de una relación, sino de su propio talento y dedicación. Lo mismo ocurre con Kerem, quien ha seguido asumiendo roles desafiantes, expandiendo su alcance como actor y productor, y manteniendo una presencia activa y carismática en el ámbito público, siempre con esa sonrisa encantadora y esa actitud positiva que lo caracterizan. Ambos han demostrado una madurez profesional admirable al continuar sus caminos por separado, sin que sus vidas personales opaquen sus logros artísticos. El legado de Hanke es, sin duda, perdurable. Más allá de si se reconcilian o no, la historia de amor de Ande y Kerem en la vida real, paralela a la de Eda y Serkan, capturó la imaginación de una generación entera. Representaron una fantasía de amor puro, apasionado y por un tiempo invencible. Y es precisamente por eso que cualquier palabra que Ande pronuncie sobre esa época, sobre esos sentimientos, resuena con tanta fuerza. Su sinceramiento, interpretado como una muestra de gratitud, respeto y crecimiento personal, es un mensaje potente para todos aquellos que alguna vez creyeron en su amor. Es una manera de decir: sí, fue real, fue hermoso y me ayudó a ser quien soy hoy. ¿Qué implican estas palabras de Ande para el futuro? Probablemente no una reconciliación inminente, al menos no según estas declaraciones. Más bien sugieren un estado de paz, de aceptación y de cariño por lo que fue, sin cerrar la puerta a una amistad o un buen trato en el futuro. Es un cierre emocional, no de olvido, sino de evolución. Es una declaración de que aunque el amor romántico haya tomado un camino diferente, el respeto y el impacto mutuo en sus vidas permanecen intactos. En resumen, lo que Ande Erçel parece sentir por Kerem Bürsin, si interpretamos sus recientes reflexiones con la madurez que ella misma demuestra, es una mezcla de gratitud profunda, respeto por el tiempo compartido y una valoración inmensa de las lecciones aprendidas. No hay indicios de arrepentimiento, sí.
no de un camino recorrido que la ayudó a crecer y a convertirse en la mujer que es hoy. Su sinceramiento no es una revelación de un amor oculto y actual, sino un testimonio de la huella imborrable que esa relación dejó en su vida y en su corazón, vista desde la perspectiva de una mujer que ha encontrado la paz y la sabiduría en sus experiencias pasadas. Es una forma elegante y madura de reconocer un amor que fue, que marcó y que sigue siendo parte importante de su historia personal. Y hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy. Hemos recorrido la fascinante historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, desde su mágico inicio hasta las recientes reflexiones que nos permiten vislumbrar lo que Ande guarda en su corazón. Hemos hablado de su innegable química, del impacto de su relación en millones de fans, de la dolorosa ruptura y finalmente de lo que su sinceramiento puede significar en este momento de sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado en este viaje. Su interés y su pasión por estas historias son la razón por la que seguimos creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de las palabras de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de sus declaraciones, o que su perspectiva es simplemente una muestra de madurez y superación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer cada una de sus teorías y reflexiones. Sus puntos de vista son siempre muy valiosos. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este análisis, si la historia de Ande y Kerem les tocó el corazón, o si simplemente les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más y más contenido exclusivo como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emoción y, quién sabe, quizás con alguna nueva sorpresa de nuestros queridos famosos. Hasta pronto.